mirar qué es. ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Para dónde tienes que ir, Juanjo? Mira, camina por esa flechita allá, entra allá. Mira, eso, entren. Muy bien. Vamos para adentro. ¿Por dónde entraron? Ah, ¿y eso qué tenía? ¿Una forma de qué? De líneas. De líneas, muy bien. ¿Y esas líneas a dónde te llevaban, Mandy? A este lugar. A este lugar. ¿Y cómo se llama ese conjunto de líneas que nos lleva a un lugar? ¿Alguien sabe cómo se llama? ¿Cómo? Laberinto. ¡Ay! ¡Muy bien, Fede! ¿Qué es un laberinto? Pensemos otra vez. Es un juego que hay unas cosas que toca pasar así. Ajá. Y toca pasar por cada lado, como cosiendo. ¿Como cosiendo? Bueno, como cosiendo. Clara, ¿tú qué crees que es un laberinto? Es cuando pasan las personas. Si no siguen las flechas, no se parece un laberinto. No se parece a un laberinto. Callita, ¿qué es un laberinto? Es como tubos que están enredados. Como tubos que están enredados. Todo eso que están diciendo es cierto, Mandy. Vuélveme a decir que es laberinto. Es un laberinto de flechas. ¿Pero qué es el laberinto? ¿Son qué? De salir del laberinto. Muy bien. Miren todo lo que están diciendo. Son líneas. Hay que salir. Está enredado. Saray, ¿qué más dices tú? El laberinto parece como si tienen flores. Como si tienen flores. Juanjo, ¿qué crees tú que es el laberinto? ¿Qué crees? Bueno, pues todo eso que están diciendo es cierto. Todo son líneas, están cruzadas. Hay que ir de un lado al otro, pero no es fácil porque hay que encontrar el camino, ¿cierto? Sí. Pues hoy les tenemos un juego de un laberinto. Yo estaba en el túnel y ya salí y yo me encontré un laberinto. A veces salimos de un lado a otro y hay un laberinto y toca ver por dónde salimos. Y jugué en el laberinto. Muy bien. Todo eso que dijeron es cierto. Pues hoy, todo el día vamos a tener muchos juegos de laberintos. ¿Quién quiere jugar? Yo. ¿Vamos a divertirnos? Sí, muy bien. Pues les tengo una sorpresa allá hay 2 cuartos. Ustedes ya están encerrados aquí. Y la única manera de salir a tomar oncecitas es cruzando el laberinto, ¿ok? Y allá hay unos cuartos con unos juegos que cada uno va a seguir y cuando los vayan haciendo les van a dar un premio. Y al siguiente les van a dar un premio. Y al siguiente, y así vamos a ir para llegar a conseguir que cada sitio nos permita salir del laberinto, ¿sí? ¿Y saben cómo se llama? Se llama cuarto de escape, porque aquí ya no podemos salir. Nos toca encontrar la llave para escaparnos, para poder salir. ¿Quién está preparado? Yo. ¿Qué tenemos que encontrar? ¿Quién se acuerda que tenemos que encontrar? La llave. Como llaves, como pistas, ¿cierto? ¿Qué más tenemos que hacer? Poner atención. Poner atención a lo que nos van a decir. ¿Podemos ir en desorden? No. No, porque si no, no encontramos la salida, ¿cierto? No, la salida es la puerta. Muy bien. Y es muy difícil. Ok, ¿qué más tenemos que hacer, Callita? Vamos a pasar por allá, ¿cierto? ¿Y qué va a haber allá? Unos cuartos, muy bien. ¿Y qué hay en los cuartos? Juegos, muy bien. ¿Y qué hay que hacer con los juegos? Encontrar sus llaves. Muy bien, encontrar las llaves. ¿Estamos listos? Sí. Ok. El primer juego lo vamos a hacer acá. El primer juego es que vamos a completar un laberinto en papel.
¿Listo? ¿Estamos preparados? Listo. Fede, muéstrame tu caminito. ¿Cómo está el laberinto? Sí. Síguelo. Síguelo, muy bien. Sí. Muy bien, y saliste. Eso, muéstrame el camino, el camino, el camino, el camino. Te vas a ganar, te la vas a ganar, te la vas a ganar. Muy bien, muy bien, muy bien, te ganaste la llave. ¿Qué se ganaron en ese salón? La salida. ¿La salida para dónde? Para entrar al otro cuarto. ¿Y cómo tenemos que entrar? ¿Cómo Con vamos la llave. Pero ya la llave, ya se ganaron el premio, pero ¿cómo vamos a pasar? Esa es la manera de entrar a ese salón. Muy bien, sigan ustedes. Y vamos a pasar. Adelante, adelante. ¡Miren! ¡Wow! Miren todo este salón. Miren todo lo que tiene. Vengan acá. Miren todo lo que tiene. ¡Wow! Entonces, miren, para salir de este salón, la puerta de salida está acá. Pero, ¿aquí tenéis llave de este salón para salir? No tenemos, entonces tenemos que empezar haciendo este juego. Miren, vamos a empezar con este juego y quiero que miremos acá. Ven, Saray, mira, párate acá. Miren, ¿qué tenemos que hacer acá? ¿Qué se les ocurre? Piensen. Poner los colores correctos. Ok, ¿alguien sabe cómo se llama este juego? ¿No? Es la primera palabra que vamos a aprender ahorita. Se llama Tetris. Y Tetris es un juego donde se ponen las figuras en orden para completar el tablero. Muy bien. ¿Qué necesitamos? Necesitamos unas fichas así. Uno son las fichas iguales. Dos, poner las fichas. Sí. Tres, completarlo. Ok, ¿ustedes dónde ven las fichas de ese juego? Aquí abajo. Muy bien, entonces van a coger las fichas y van a llevarlas y van a hacer, esta figura tiene que quedar igualitica. ¿Qué se les ocurre? Van a trabajar en equipo todos. No, pero mira, tiene que quedar, mira, ahí está el tablero, ¿Cómo la van a poner? Miren bien, ¿cuál van a poner primero? Porque es un trabajo entre todos. ¿Cuál van a poner? Pero mira cómo va en el borde. Mira, va en el borde. ¿Cuál? ¿Dónde está el borde? Fede, mira, yo creo que vamos de una, mira, vamos de una en una. Yo te voy a ayudar con esta aquí, mira. Yo creería así, ya, listo, sigan. ¿Y yo creo que? Miren acá, vean a ver. Sigan. Ajá, eso. Y verifican si tienen que cambiar algo, si algo que está ahí. No, la blanca es esta. Lo que tienes que hacer es este, ¿no? Esta es la figura que tiene que haber. ¿Listo? Vamos a ver. ¿Qué va encima de la roja? La amarilla. La amarilla. Ok. Miren ahora cómo va puesta el azul. Miren ahora cómo va el azul. Ya entendí. Y va. Pero nos quedó un espacio blanco ahí, Fede, casi. Vamos a mirar
Eso quiere decir que ya ganaron aquí y para dónde tienen que ir, ¿tienes idea? ¿Por qué sabes, Fede? Porque acá la flecha dice que son para acá. Ah, la flecha te dice que debes seguir ahí. Ok, ¿y qué te encontraste en la flecha? ¿Qué te encontraron en la flecha? Brilla. Unas fichas. ¿Para qué creen que son esas fichas? Para construir. ¿Dónde estará la flecha? ¿A dónde nos llevará esta flecha? Acá. Ok, miren acá. Acá está lo que tienen que construir. ¿Qué hay que construir? Número 1. Ok, y este. Entonces les propongo que se hagan 2, 2 y 2. Ok, ¿quién quiere hacer este muñequito? Entonces Wandy y Callita aquí. Listo. Entonces cada grupo tiene que ir a buscar las fichas que necesitan para armar su muñeco. Ah, mira qué buena idea lo que hizo Sarai. Muy bien. Muy bien. No, son azules. Espera, no. No, usted no quiere eso. Muy bien. Muy bien, tiene que conseguir las que son iguales. Muy bien. Hay que comprarla. No va a conseguir otra bolsa. No, no hay que. Muy bien, va muy bien. Equipo, ¿qué figuras dan ustedes? Un cocodrilo. ¿Qué figuras dan ustedes? Un arco, un castillo. Sí. ¿Dónde están? ¿Cuál es el tuyo? Muy bien. ¿Este ya? Este creo que ya quedó. Y aquí necesitas uno verde. Vamos a mirar. Vamos a mirar. Vamos a mirar acá. Miren, aquí tenemos este. Miren, tengo un amarillo. Lara, uno, ¿sí? ¡Oh! ¡Salió la llave! ¡Salió la llave! ¡Cojan la llave! Para la siguiente actividad. Saquen lo que haya ahí, tráiganlo acá. Tráiganlo acá. Fede, tráiganlo acá. Oh, miren, se apagó la luz porque va a la siguiente actividad. Miren, venimos para acá. Tráelas aquí. Eso. Ponlas ahí, abre. Eso, y ponlas en el piso. Sácalas todas. Miren lo que hay que hacer acá, pongan atención. Miren el tablero aquí enfrente. ¿Qué número es este? ¿Y qué color es? Verde. ¿Qué número es este? 2. ¿Y qué color es este? Nada. ¿Este qué número es? 5. 3. 3. ¿Y qué color es? Rosa. ¿Este qué número es? 4. ¿Y qué color es? Azul. ¿Este qué número es? 5. ¿Y qué color es? Ay, este no era rosa, el 4 era azul, el 5 era rosa, el 6 es... Amarillo. Ok, entonces, ¿qué creen que tienen que hacer? Poner el amarillo. Ah, listo, entonces se organicen todos los cubos. Callita, por
buscarlo. ¿Dónde hay un 4? Ayuden todos a buscar el 4, equipo. Acuérdense que son un equipo. Cuatro. Sí, es un 4, muy bien. ¿Listo? Vengan acá. ¿Cómo lo hicieron? Bien. Gallita. Uno, sí. Down. Cruzar al otro lado, busquen. ¿Cuál será la llave? Miren en el vidrio. Miren qué les está. Ah, ok. ¿Qué necesitan encontrar? ¿Qué necesitan encontrar? Los números. No, miren bien el dibujo. Miren el dibujo que tienen que encontrar. Este. Muy bien. Entonces vamos a abrir. ¡Ay, miren! Bajita. Para. A ver, el equipo. ¡Uy! ¿Te gusta ese? Miren. Miren, hay un cohete, hay planetas. Miren. ¡Qué rico! Muy bien. Listo, tápalo. ¿Cuál más oye? Tápalo, brillo. El león. Listo, tápalo. El gato. El gato, tápalo. No. Listo. Sigamos elefante, no sé. Hay tres que no quiero. ¿Lo van a oler? ¿Lo viste? Tápalo, Carita. Mira, Carita, tápalo. Vamos a ver. Vamos a ver. Y se van a hacer aquí, de frente. Miren, en cada, los van a poner en el piso. Vamos a oír, ahorita, miren lo que vamos a hacer. Vamos a oír una secuencia o un patrón y lo vamos a repetir. ¿Listo? Entonces, el primero que va a pasar es Saray. Va a pasar primero. ¿Listo? Primero vas a oír, Saray. Tienes que oír primero lo que nos van a escuchar. ¿Listo? Porque eso es de tres. 1, 2, 3. ¿Qué iba primero? ¿Qué instrumento iba primero? ¡Ah! El tambor y después el xilófono. Entonces, ¿cómo es? El primero era tambor. Hagan la maraca. Listo. Juanjo va a golpear el tambor. Saray va a hacer el xilófono y Calla va a hacer la maraca a ver si funciona. ¿Listo? Listo. 1, 2, 3. Oigamos a ver si sí. ¡Bravo! ¡Lo hicieron muy bien! Ahora otra vez. Listo. Ya la vamos a hacer para allá y Saray viene por acá. Listo. ¿Qué era? Xilófono. Después. Muy bien. ¿Y después? Tambor. Ahora hágalo otra vez. Bueno, ¿cuál es el primero? Dale. Listo. ¿Qué lograron? Salir. Mis amores ya pueden salir. Lo logramos. 1, 2, sí. Lo logramos. Logramos salir. 1, 2, sí. Salida. Salieron. Ya escaparon. Bueno, les tengo una pregunta de ayer. ¿Cómo nos fue con la
¿Cómo les pareció? Bien. ¿Qué tenían que hacer? Ahora sí, ¿quién nos puede contar? Alce la mano que sabe que lo viste. Saray, ¿qué tenían que hacer? ¿Cómo se ganaban las llaves, mamá? ¿Cómo se ganaban las llaves? Haciendo clases. Juan, ¿cómo se hacían las llaves? Haciendo clases. Haciendo como clases o actividades, como juegos, ¿no? Muy bien. Ok. Lara, ¿cuál fue la actividad que más te gustó? El de los instrumentos te gustó. Descubrieron que cómo había que ir caminando. ¿Hicieron laberinto? Sí, teníamos que ir como a la flecha donde nos llevaban las flechas, teníamos que hacerlo. Ok, tenían que seguir como unos pasos, ¿cierto? Sí. Si se saltaban el paso, ¿qué pasaba, Calla? Si no lo hacían como en el orden que tenían, ¿les daban la llave? No. No nos daban la llave, había que hacerlo como era, ¿cierto? Vamos a ver, el primero que hicimos en el primer salón, ¿qué fue para salir? Hacer un laberinto. Hacer el laberinto con papelitos, ¿cierto? Después de ese laberinto, ¿qué hicimos? Hicimos cuatro niños y no pudimos entrar. Pero ¿cuál era la primera actividad? ¿Se acuerdan que era? ¿Un Tetris? Sí, ¿Qué era el Tetris? era un jueguito con un rompecabezas. De acuerdo, era como un rompecabezas que había que armar, ¿cierto? Después de ese rompecabezas, ¿qué había que hacer, Calla? Hacer unas formas. Unas formas, y ahí les dieron unos cubos, ¿cierto? Para salir. Y cambiaron y se fueron a los cubos que tenían unos ¿qué? Colores. Unos colores. Y unos colores y unos números, ¿no? Estaban en una bolsa que se cayó. Ajá, muy bien, que se cayó. Listo, se cayó y de ahí hicieron los números. ¿Y cómo pasar al otro cuarto? Hace la mano que sepa. ¿Cómo pasó al otro cuarto? Yo. Vamos, ¿cómo pasar al otro cuarto? Con la llave. Pero ¿cuál era la llave? Era un animal. ¿Qué animal El era? dinosaurio. El dinosaurio porque nos dejó pasar al otro lado. Y llegamos a la parte como de sonidos. Una imagen con unas cosas rojas. Ajá, muy bien. Y llegamos al de sonidos y en el de sonidos teníamos que había que hacer en el primero. Teníamos que oír todos los animales, pero había tres que no estaban invitados a la fiesta, ¿cierto? ¿Quién se acuerda cuáles no estaban invitados a la fiesta? ¡Elefante! Dime. Elefante. El elefante no estaba, Calla. Otro que no estaba invitado a la fiesta. El león. El león. Clarita, otro que no estaba invitado a la fiesta. Lobo. No, el lobo sí estuvo invitado. Vaca. La vaca no estaba invitada a la fiesta. Muy bien. Después de ese pasaron a otro que eran con los instrumentos. ¿Qué tenían que hacer ahí, Juan Diego? Saber primero oír y después hacer. Muy bien, tenían que oír y después hacer lo mismo que oyeran, ¿cierto? Y el último que tenían que hacer, que era como una carpa. Ustedes, ¿qué tenían que hacer? Estábamos en una carpa y Fernando pusía los sonidos, nosotros los buscábamos. Y nosotros los buscábamos, ¿cierto? Y al final, Ya pudimos salir. se abrió la puerta y nos fuimos. Bueno, ¿ustedes se dieron cuenta algo en la decoración que había? Luces. Había luces y había colores. ¿En qué salón había luces? Y también había planetas y cosas. Había planetas. ¿En qué salón había? ¿En el primero, en el segundo o en el tercero? En el tercero. En el primero no había nada. En el segundo yo vi cosas. ¿Vieron el televisor? ¿Ese televisor era nuevo? ¿Era nuevo? No. Era muy viejo. Había un televisor y una máquina de escribir que eran muy viejas, ¿cierto? ¿Eso pertenece a qué? Del presente. No, Del pasado. Del pasado. Presente es ahorita, lo que tenemos hoy, ya. El presente era en el primer salón donde estaban los laberintos. En el segundo entonces eran cosas muy viejas que era del pasado. Y en el tercer salón donde vimos cohetes, planetas, luces, ¿eso será que lo que va a pasar más adelante, que es futuro. ¿El qué? Futuro. Futuro. Bueno, ¿quién me puede decir algo que esté pasando en el presente? Yo. Ya. Algo que esté pasando ya. ¿Quién? Calla. Hablando. ¿Qué más está pasando ahorita? Saray. Grabando. Grabando, Saray. Piensa, Larita, algo que esté pasando ya ahorita. Estamos jugando, muy bien. Juanjo, algo que esté pasando ya ahorita. ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? Sentado, por ejemplo. Listo. Tirin, 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 tirin. Nos vamos para el pasado. Algo que hayan hecho hace mucho tiempo. Que han hecho hace mucho tiempo.
Hacer equilibrio. ¿Cuándo hiciste equilibrio? El lunes. El lunes, eso ya pasó. Algo que ya haya pasado. Lara, algo que ya haya pasado. Ahora algo que no haya pasado, pero que queremos que pase. Ay, me otra vez a Santa Marta. ¿Quieres volver a Santa Marta en el futuro? Muy bien. Y vengo a Santa Marta. También a Santa Marta porque los dos fueron a Santa Marta de viaje. Sara, ¿y tú qué quieres? Quiero a Santa Marta. Ay, también quieres volver. Pero otra cosa diferente. A Punta Cana. A Punta Cana quieres ir, listo. Larita, ¿tú qué quieres hacer? Quiero volver a ir a Barranquilla. A Barranquilla, ¿te encantó Barranquilla? Muy bien, Callita, ¿tú qué quieres hacer? Vivir con Dios. Vivir con Dios más adelante. Muy bien, Federico, ¿tú qué quieres hacer? Ir a Londres. Ir a Londres, muy elegante, me encanta esa idea. Bueno, entonces la actividad de ayer era eso, era un cuarto de escape. ¿Por qué lo llamarían cuarto de escape? Porque estamos encerrados. Alzamos la mano, listo. Federico, ¿por qué se llama? Porque estábamos encerrados y queríamos salir, no pudimos por ninguna forma. Ok, Larita, ¿cuál era la forma de salir? Encontrar la llave. Encontrando la llave, ¿las encontramos? Entonces aquí vamos a hacer el laberinto como lo vieron ayer. ¿Listo? Mira, aquí hay más. Puedes coger más acá. Coge aquí. Coge unas. Pero aquí ya lo puedes ir armando. Lo puedes ir armando. Muy bien. Juan José, súper bien. Entra por ahí. ¿Listo? Bueno, ¿Y por dónde sigue? Juanri. Miren lo que les voy a dar, ¿qué es esto? unas bolas. ¿Y para qué sirve? Para en el laberinto. Para que lo puedan mover en el laberinto. ¿Quién lo quiere sacar? Yo. Listo. Entonces, calla, coge tu pelotita. Ya te ayudo. Toma. Mira, el laberinto se puede mover así. Miren, el laberinto se puede mover así. Miren, lo ponen así. Les toca pararse. Listo. Calla, ¿cuál se te rompió? Miren, ¿se acuerdan cómo hicimos el otro día? En el cuarto de escape. ¿Quién se acuerda que era un laberinto? Un laberinto es algo que está enredado. Que está enredado Que toca hacer un lado para un lado y el otro. para un lado y para el otro, como la salida y la entrada. O la entrada y la salida, perdón. Juanjo, ¿qué es un laberinto? Es que hay que encontrar la llave. Hay que encontrar la llave para poder salir, ¿cierto? Larita, ¿qué es el laberinto? Laberinto es, Muy bien. Sara, ¿qué es un laberinto? para mí es para que si encuentras la salida, Sí. puedes ir a otra ruta. Bueno, entonces miren este laberinto. Yo les voy a hacer el primero y ustedes lo van a hacer solitos después, ¿listo? Entonces miren, acá está el puntico y tenemos que llegar hasta este puntico, ¿listo? Entonces miren, salimos desde acá y nos dan dos opciones de camino y tenemos que escoger por dónde ir. Yo voy a escoger hacia abajo, ¿listo? Listo. Saray, vas con tu laberinto.
Adiós.